In queste settimane in cui il professor Lucena e io ci siamo coordinati per preparare questo intervento a Biennale Tecnologia, ho pensato con questo wow finale che un po' di mesi fa, se lo ricordate, c'era un meme che circolava con la domanda: gli uomini pensano spesso all'impero romano. E questo poi è diventato un tormentone, e noi oggi invece siamo qui a parlare dell'impero spagnolo. Quando parliamo di impero, in genere lo associamo a un'idea di forza, e qui abbiamo la mappa del momento di massima estensione di quella monarchia a mondo che è stato l'impero spagnolo. Nel 1790 aveva 20 milioni di chilometri quadrati di estensione e 60 milioni di abitanti. Se andiamo avanti, vediamo anche le principali rotte commerciali di quella che era una monarchia globale. Una monarchia globale pre-industriale, questo è un dato importante. Associamo quindi l'idea di impero a un'idea di forza, e credo che venga in mente a tutti, no? Una forza, soprattutto una forza che ha il potere di piegare tante persone. Se guardiamo queste due mappe che abbiamo appena proiettato, questa idea di forza senz'altro ne esce ribadita. Invece il saggio del professor Lucena, scritto in collaborazione con il professor Fernández Armesto, intitolato Un imperio di ingegneri, difende la tesi contraria, e cioè che l'idea di impero sia da associare all'idea di debolezza, e quindi quella grande estensione, quel reticolo di rotte navali siano in realtà una debolezza che è tenuta insieme dal collante delle infrastrutture. Questa è la tesi del suo saggio. È una tesi rivoluzionaria e revisionista di tutti i luoghi comuni sulla monarchia globale spagnola, e si basa sugli studi degli ultimi 25 anni, quindi studi molto moderni e molto attuali. E quest'idea delle infrastrutture come collante che garantisce la durata dell'impero spagnolo è un'idea affascinante, rivoluzionaria, ma soprattutto delinea quasi un sistema di welfare globale. Ci può illustrare, professore, i punti essenziali di questa sua teoria? Buenos días. Buenos días. Es un enorme honor para mí estar aquí en uno de esos lugares soñados como el Politécnico de Turín. No me voy a escapar de la pregunta, y creo que tiene que ver sobre todo con el hecho de cómo explicamos la globalización y cómo intentamos acercarnos al fenómeno fundamental de la globalización, que es la conexión, la interconexión cultural. No hay una respuesta corta para la pregunta apasionante que acaba de plantear Mónica, pero sí quisiera señalar que en un horizonte postdisciplinar, muy vinculado con el impacto de la tecnología en nuestro mundo contemporáneo, la ciencia y la técnica, no podemos quedarnos en las preguntas clásicas de la historia política, incluso de la literatura. Los imperios se cuentan mucho, cómo comienzan, los héroes, las batallas, las tragedias, las epidemias,
y se cuenta muy bien cómo terminan, porque son malísimos, porque hay una pobre gente oprimida, porque hubo unos hechos de liberación, todo eso está ahí, pero nadie explica por qué duran, nadie explica qué ocurre en medio. Al día siguiente de una batalla, ¿qué pasa? Quizás es una imagen de hace, semanas en nuestras vidas, ¿no? No voy a referirme a algo que no tengamos delante de la retina. Seguro que todos recordáis, especialmente la gente más joven, que el otro día en Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, un barco se le fue la luz, parece, perdieron la energía y se estrellaron contra un puente y, ahí no sabemos qué porcentaje de la economía de Estados Unidos y mundial se ha detenido, ¿no? Hay una infraestructura. ¿Qué va a pasar al día después en Baltimore? ¿Qué nos va a ocurrir a nosotros, a usted y a mí? Porque un barco se estrelló contra un soporte de un puente. En medio hay infraestructuras, hay barcos, hay minas, hay puertos, arsenales, hay ingenieros que van y que vienen, que conectan unas cosas con otras. Y esa es la razón fundamental por la cual, con el apoyo de la Fundación del Pino, que es una importante fundación española vinculada a los estudios de ciencia, técnica y empresa, recibimos esta invitación fantástica para intentar explicar lo que no creemos que no se tiene en cuenta, por qué hay una perdurabilidad y por qué la globalización es ante todo un hecho cultural, es decir, científico, tecnológico y de traducción de maneras de impactar en la naturaleza, de adaptarse a diferentes ecologías y, por supuesto, de tener delante resultados completamente impredecibles. Porque ese punto también creo que es importante, Mónica. Nosotros no contamos ninguna historia determinista en un imperio de ingenieros, el imperio español a través de sus infraestructuras. Yo diría que la mayor cantidad de lo que se realizó no tenía que ver más que de manera tangencial con aquello que fue concebido. ¿Qué nos pasa cuando construimos puentes, cables submarinos, carreteras, caminos en lugares tan lejos de esta bellísima ciudad? ¿Cuál es el impacto en origen? ¿Cómo quedamos? ¿Qué ocurre cuando las redes de humanización y de adaptación ecológica son sostenibles? Son preguntas que se están haciendo ustedes aquí y de algún modo en el libro intentamos, en el estudio de caso para nosotros crucial del Imperio Español, porque es un imperio preindustrial que duró mucho tiempo, cómo podemos encontrar algunos elementos. È anche un impero atipico, perché è marittimo ma anche un'espansione poi territoriale. Non aveva modelli precedenti a cui guardare, se non appunto il famoso impero romano a cui guardano tutti gli uomini. E quindi da cosa scatta quella peculiarità poi della visione delle infrastrutture dell'impero spagnolo? El proyecto de lo que ya podemos llamar el Imperio Español es el de un imperio marítimo a la portuguesa. Que por cierto es un imperio a la veneciana en origen. Ustedes tienen mucho alrededor para situarse en el contexto. Esta idea de llegar a las desembocaduras de los ríos, construir almacenes, establecer redes de intercambio, de alianza, de negociación o momentos de extrema violencia que luego se convierten en otra cosa. Y la imagen es la de el gran navegante portugués Vasco de Gama llegando a Calicut por primera vez, que bombardea la ciudad primero y luego hace las preguntas, ¿no? Esta es la parte de la llegada. Todo eso se transforma por culpa de México y por culpa de Hernán Cortés. Ahí es cuando en ese momento el Imperio Español se convierte en un imperio territorial con la conquista del Imperio Azteca por 1000 españoles mal contados, con una, vamos a decir, diferencia de tecnología y
95.000 guerreros, tlaxcaltecas y otras muchas etnias mexicanas, y eso acaba con el imperio de los aztecas. Contar eso como la victoria de un imperio, del imperio español y del imperio europeo, yo creo que ya eso hace mucho tiempo que hemos entendido que lo que hay ahí es una guerra civil indígena. Hay una vieja frase en las historiografías nacionales: la conquista la hacen los indígenas y la independencia la hacen los españoles. Yo creo que esto es muy bueno para entender las perspectivas, y a partir de ahí lo que hay es una política de adaptación y de integración de los hechos inevitables. Y detrás de los aztecas, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Cómo sostener la ambición, el capital riesgo y la implementación de infraestructura? Voy a descubrir, lo contamos en el libro, lo que hay detrás es China. China es el objetivo de sustitución cuando América deja de ser, el imperio de los aztecas es conquistado, el virreinato de la Nueva España es establecido, cuando la conexión entre Europa y América es permanente. A partir de ahí, la gran cuestión pendiente, y es la cuestión sobre la cual construimos el mundo global posterior, no tiene que ver con llegar desde América hasta China, hasta Filipinas, sino de ser capaces de regresar. Y regresar desde China es, yo creo, equivalente a mandar un hombre a la luna y volver, en términos de cómo podemos comparar lo que representò. Perché dobbiamo appunto ricordare sempre che si tratta di un impero preindustriale. Concentriamoci sulla figura dell'ingegnere. L'abbiamo qui, e nel dizionario del 1611, il tesoro della lingua spagnola, si dice già che l'ingegnere non è più solo ingegnator, cioè quindi non è più solo quello che fabbrica le macchine per difendersi dal nemico e per recargli offesa, ma è anche chi costruisce artefatti e quindi macchinari. Proviamo a definire che cosa faceva l'ingegnere. Faceva 7500 cose, e come si è evoluta nel corso di quei 4 secoli di durata dell'impero spagnolo, come si è evoluta la sua figura anche dal punto di vista sociale, non solo per la parte bellica. Muchas gracias, Mónica. Hay una palabra en el español actual de Colombia que es la palabra todero. Todero es el que lo hace todo, ¿no? Uno llega a vivir a un edificio y entonces alguien muy amable le dice: y aquí tenemos un todero que se llama Tomás. Tomás arregla las tuberías, pinta, si uno se tropieza le ayuda a no caerse, lo resuelve todo. El ingeniero del Renacimiento, y estamos en la cuna del Renacimiento en Europa y en el mundo, es alguien que responde con su ingenio a las soluciones de la guerra y las soluciones de la paz. Es tanto un ingeniero militar como un ingeniero civil. Es un artesano y, sobre todo, esa es la clave del siglo XVI, es alguien capaz de ganarse la vida con su cabeza. Alguien que está en las artes liberales. No es alguien vinculado con los trabajos manuales solamente. Esos ingenieros en el curso del siglo XVI se empiezan a formar cada vez más en las academias de matemáticas. Hay una vinculación entre ingeniería y matemática muy inicial en el Renacimiento en los estados de Italia y más tarde en la monarquía hispana. Y desde ahí son quienes contribuyen a la planificación de las grandes infraestructuras. Quizá algunos de ustedes conocen nuestro querido monasterio del Escorial, cerca de Madrid. En el Escorial hay una galería de pinturas, hay un panteón real, hay una biblioteca, hay un observatorio astronómico. Un gran investigador alemán definió el Escorial hace muy poco, en una tesis doctoral, como el Google del momento. Es un centro de cálculo, es un Silicon Valley, por utilizar un término actual, ¿no? Ahí, sin ingenieros no se podía hacer nada.
Y el ingeniero es, en ese contexto de la monarquía de Felipe II, la primera entidad política global de la historia de la humanidad, que es hispano-portuguesa y mediterránea. Ahí esa necesidad de técnicos que desarrollen proyectos para la guerra y para la paz, eso lleva a una demanda de ingenieros de los estados italianos, que son estos increíbles frutos de la inteligencia de estas ciudades, hoy llamaríamos ciudades intermedias, en las cuales no hay ningún despotismo paralizante, hay capital riesgo, hay capacidad de innovación. Eso es el lugar en el que estamos, en su archivo histórico y cultural. Y, bueno, Felipe II es el gran contratador, ¿no? ¿Qué me pide usted para venir a ayudarme a fabricar el Escorial o a fabricar las fortificaciones del Caribe o para hacer en el Estrecho de Magallanes un fuerte e impedir que entren los herejes de Holanda o de Inglaterra? Ahí tenemos un segundo momento. Un tercer momento, Mónica, yo creo que es el siglo XVIII. Es el momento de las academias militares y los cuerpos de ingenieros militares. De nuevo, son técnicos al servicio del Estado, de fidelidad probada a la monarquía, muy bien pagados, esto es importante, muy bien organizados, que tienen una disciplina mixta, son militares, pero al mismo tiempo tienen una libertad de acción increíble y acaban en las cuatro esquinas del mundo. El hecho de la disciplina es interesante porque a veces en las biografías personales puede implicar una cierta represión de la conducta o no ciertos límites. Bueno, a mí me divierte mucho recordar el caso de un ingeniero español, andaluz, de comienzos del siglo XIX, que era un tipo muy indisciplinado. Claro, tú no puedes ser un militar muy indisciplinado, ¿no? Esto es como la cuadratura del círculo, pero él lo era. Era tan indisciplinado que, bueno, estaba siempre arrestado, lo mandaban a los sitios más insólitos y le hicieron un gran favor. En vez de volverlo a arrestar de nuevo y degradarlo, lo mandaron a las Filipinas. Que te mandaran a las Filipinas, no sé, podemos imaginar, el lugar más lejano del mundo al que nos pudieran mandar a cada uno de nosotros, ¿no? Allí él era el ingeniero, de repente era el jefe, no había nadie que le pudiera mandar. Y pasó los siguientes 30 años de su vida haciendo puertos, arsenales, sociedades amistosas, literarias, construyendo infraestructura. Se hizo un hombre tan imprescindible que a los 5 años debería volver a España. Siempre los gobernadores lo impedían, no nos pueden dejar sin este ingeniero, es el técnico que yo tengo. Y su indisciplina acabó en un caso de éxito. Pero ya hablamos ahí de un contexto de escuelas y academias de ingenieros. Y finalmente el siglo XIX es el siglo de los cuerpos de ingeniería civil. En el caso español, 1801, 1803, bueno, los uniformes civiles y militares y el desarrollo ya de una idea ilustrada de progreso y de liberalismo, los cuerpos nacionales, que aquí en Italia son tan importantes, ese es el modelo del siglo XIX. Así que arrancamos quizá con frailes prácticos y con gente que vive de su artesanía, diríamos hoy, y acabamos en los grandes cuerpos que hacen los estados occidentales. Li pagavano tutti bene o erano pochi quelli che pagavano veramente bene? Bueno, esta es una buena pregunta. Les pagaban muy buenos sueldos, pero América era muy cara. Vivir en América era, bueno, por determinadas cuestiones de complicada explicación, ¿no? Pero, digamos, les pagaban muy bien, pero gastaban mucho, con lo cual ahorraban poco y, bueno, tenían dificultades para llegar a fin de mes. En el caso de los ingenieros militares, además, tenían prohibido intervenir hasta 1860, hacer horas extras, diríamos quizá hoy, en obras de ingeniería civil. A partir de ese momento pudieron hacerlo. Pero yo creo que sobre todo es una historia, Mónica, de familias extensas,
de linajes y de grupos. Más que una historia de personas concretas que tienen éxito, que también los hay, evidentemente, pero sobre todo es una historia de estrategias en la globalización y familias y linajes que consiguen, sirviendo a los reyes, sirviendo a los príncipes, sirviendo a la monarquía, sirviendo al Estado, en líneas sucesivas, consiguen posiciones muy importantes en el entorno comparativo. Son mandarines en la cultura occidental. Yo creo que aquí si tuviéramos que elegir dónde nos inventan los ingenieros se inventan en China realmente, 3.000 años, 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Como tales técnicos que desarrollan el programa de una estructura de poder, una comunidad política y emocional, regida en este caso por un emperador. Pero costaba, era muy complicado llegar a ser ingeniero, pero también hay que decir que tuvieron vidas. O sea, si la pregunta es, ¿se puede tener una vida feliz con un buen sueldo siendo un buen ingeniero que trabaja mucho? La respuesta es sí, y aquí tenemos un libro para demostrarlo. C'era anche chi improvvisava, però. Efectivamente. Andava incontro delle conseguenze se improvvisava. Efectivamente. Sí, aquí hay muchos casos de improvisación y quizá es lo fascinante de la primera globalización. Cuando hablo de la primera globalización me refiero a lo que ocurre desde que Cristóbal Colón llega a América creyendo que llega a Asia hasta 1650. La era del Renacimiento mediterráneo, del Renacimiento italiano, español y portugués, de esa primera entidad política de la historia de la humanidad, de la cual viene todo lo que hay posteriormente. Cuando el mundo angloamericano, Inglaterra y Estados Unidos reivindican una antigüedad en la ciencia, el conocimiento y la ingeniería, cada vez más van entendiendo que hablan de los padres fundadores que somos nosotros. Ellos luego desarrollan la infraestructura y viene la revolución industrial. Pero en esas primeras décadas el nivel de la improvisación es enorme y las historias de los linajes, lo que podríamos llamar los linajes italianos de la primera globalización, yo me atrevo a llamarlo así, tiene que ver con los ingenieros, todos ellos son resultado de la improvisación, incluso en las decisiones que toma quien los contrata. Si tuviera que elegir un solo caso del libro, que me parece muy divertido, hay un individuo que responde al nombre 1570-1580 de Marco Locatelli. Marco Locatelli. Bueno, parece el nombre de un ciclista del Giro casi, ¿no? En fin, alguien que está por ahí. Bueno, en un momento determinado le llega Felipe II, hablamos de un rey planeta, hablamos de un monarca que respondía 180 cartas diarias, alguien muy ocupado. Le preguntan, le está muy preocupado con la falta de ingenieros y la falta de técnicos. Y alguien del Consejo de Italia se acerca a él y le dice, aquí hay un posible ingeniero que nos puede ayudar mucho en el Caribe. Se llama Marco Locatelli, pero tiene un pequeño problema en su biografía. Quizá diríamos en América una mancha en su hoja de vida. Bueno, ¿cuál es el problema de este señor? Que está en la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo que está en la cárcel? Está en la cárcel porque es un delincuente, es un salteador de caminos, es un asaltante de las carreteras. Y entonces Felipe II, y esto quedó escrito, dice, más o menos, todo el mundo puede cometer un error, vamos a contratarlo porque a fin de cuentas es un ingeniero. Yo creo que ahí está perfectamente representada la ambivalencia, la ambigüedad, la absoluta carencia de determinismo del despliegue de la monarchia spagnola nella primera globalizzazione. Infatti gli imperi poi nascono in un modo indeterminato, anche se adesso vedremo che per quanto riguarda l'impero spagnolo c'è stata una pianificazione che l'ha reso diverso dagli altri. E poi ricordava il professor Lucena, questa è una professione di nomi propri e di un particolare amore di Filippo II per gli ingegneri che venivano
dai territori italiani della monarchia. Ne ho scelti 3, abbiamo Mariano Azzaro De Clementis, che poi è anche un prototipo del frate ingegnere, perché i frati avevano la formazione per diventare ingegneri, erano un serbatoio proprio, gli ordini religiosi di ingegneri. Questo Mariano Azzaro De Clementis ha fatto arrabbiare molti dei propri colleghi, perché questa è una delle sue opere, è una chiusa vicino a Cordova. Questo ingegnere si è permesso di regalare un'opera gratis a Filippo II e quindi ha fatto arrabbiare tantissimo i colleghi, giustamente. Che tipo era Mariano Azzaro? Pues entre historiadores nosotros estudiamos mucho personas, ¿no? Es nuestro destino. Y yo creo que, me permiten una confesión personal, yo los dividiría en 2 tipos de personas. Aquellos a los cuales uno querría haber conocido y aquellos que jamás en tu vida querrías haber conocido, ¿no? Yo creo que el fraile don Mariano Azzaro de San Benito es de los que fue una suerte enorme no haber sido su contemporáneo. Era intratable, era maniático. Santa Teresa de Jesús, que por algún motivo celestial se llevó bien con él, dejó una frase que a mí me parece maravillosa. Santa Teresa, Teresa de Jesús, una monja que hizo siempre su voluntad, una santa, una doctora de la Iglesia, una emprendedora, dejó esta frase, o quien los vio. Tuvo que andar Santa Teresa, refiriéndose a nuestro fraile, tuvo que andar riñéndole y frenándole. Tuvo que andar riñéndole y frenándole. Era un tipo intratable, era una persona muy difícil. Quizás, si repasamos la biografía, hay un término médico actual, el famoso estrés postraumático. Yo creo que él tenía, francamente, repasando su biografía, uno ve una línea de acontecimientos, de reacción en el conflicto. Muy joven es expuesto a la máxima violencia de los campos de batalla. Él está en San Quintín. Su primera etapa es una etapa de militar. Y fíjense qué interesante. Terminada esa etapa militar muy violenta, se convierte en eremita. Ya no quiere ver a nadie. Se mete en un monasterio, hace voto de silencio y se retira del mundo, ¿no? O sea, de la máxima violencia al silencio y al aislamiento. Un tiempo después es cuando Santa Teresa lo convence para que, bueno, ve que es un gran organizador y es un gran técnico. Fíjense en esta increíble imagen del Carpio en el norte de Andalucía, en Córdoba. Bueno, lo convence para que le ayude a la canalización del río Tajo. Si tienen el mapa de España y Portugal presente, es el gran sueño del Renacimiento español, conectar por río Madrid con Lisboa, que están unidos a partir de 1580 en una sola monarquía. En este proyecto es en el cual este increíble fraile mariano se ve involucrado y, bueno, digamos que entre discusión y discusión consigue tiempo para poder hacer este tipo de increíbles obras. Por supuesto, son obras de un pionero y de alguien cuya escala mental y de capacidad de generar infraestructuras, yo creo que es increíble lo que podemos ver aquí, ¿no? Está en esas primeras generaciones de, yo diría, frailes, hijos del humanismo renacentista, que se convierten rápidamente en ingenieros al servicio de la monarquía de Felipe II. Pero hay otros casos naturales de los estados italianos. Abbiamo qui un fortino dello Stretto di Magellano, Tiburcio Spannocchi. È un altro dei grandi nomi dell'ingegneria italiana in quel momento. Sí, sin duda. Tiburcio Spannocchi es el ingeniero militar de confianza de Felipe II. Bueno, fíjense el lugar del que procede esta imagen. Los corsarios ingleses
empiezan a entrar en América a partir de 1565, más o menos, como parte de la expresión de una guerra mundial, que es la guerra entre Felipe II y los rebeldes de la actual Holanda. El gran problema de Felipe II es la fortificación de los flancos orientales de la monarquía: Florida, Puerto Rico, Cuba, las costas de Brasil y el estrecho de Magallanes. Bueno, ¿cómo puede ser que alguien quisiera fortificar Magallanes? Pues ahí estaba Pedro Sarmiento de Gamboa, los Antonelli y Spanochi como gran planificador de estas ruinas que quedan todavía, que se pueden visitar en el sur de Chile y la actual Argentina. Pero estamos hablando de ir al fin del mundo, a un lugar intratable desde el punto de vista de la ecología, en el cual, sin embargo, la presencia de los ingenieros de los estados italianos al servicio de Felipe II dejó este tipo de vestigios y de fortificaciones que están siendo excavadas en el caso de Chile en las últimas 2 décadas. La diversità ecologica a cui andarono incontro gli ingegneri spagnoli, e in questo caso gli italiani in quel momento, era di una vastità che ancora oggi non possiamo nemmeno concepire. E qui abbiamo di nuovo Tiburcio Spannocchi con un altro modo di dominare le acque, perché il problema dell'acqua esisteva già allora, dove ce n'era troppa, dove ce n'era troppo poca, come si mescolava l'acqua dolce con la salata. In questo caso la bocca orientale dello stretto di Magellano, c'è un enorme lavoro di dominio delle acque. E poi ci sono le fortificazioni, dicevamo alla fine, nel XVIII secolo, senz'altro l'impero spagnolo era il più fortificato, pur essendo di una debolezza assoluta il tipo di fortificazione. Sì, forse una costruzione di questo tipo aveva più un effetto psicologico, dite voi nel saggio, che un vero effetto di argine materiale, no? Questa tra l'altro è opera di un'altra dinastia di ingegneri, gli Antonelli, 1594, Cartagena de Indias, che poi è anche una città molto, molto particolare per i suoi commerci. Sí, el otro ingeniero de prestigio y fundacional en la época de Felipe II, segundamente del siglo XVI, es Battista Antonelli. Es un poco complicado acercarte a ellos porque un hermano se llamaba Baptista y otro se llamaba Juan Bautista. Era muy común que hubiera hermanos, que es el hecho de la demografía. Llegar a los 10 años era milagroso, acuérdense, es ese mundo de la demografía del antiguo régimen, con lo cual, bueno, como algunos se iban a morir de los hermanitos que nacían, les ponían los padres el mismo nombre a 2 o 3 y alguno mantendría el nombre quizá del abuelo, o en fin, de la dinastía, ¿no? En el caso de Baptista y Juan Bautista son 2 hermanos naturales del norte de Italia, cerca, no muy lejos de aquí, y en el caso en particular de Baptista, él es quien diseña las fortificaciones del Caribe. Si van a La Habana, van a Cartagena, van a Santo Domingo, a Puerto Rico, los restos fortificados que van a encontrar ahí fueron concebidos por este natural de los estados de Italia. Estamos hablando de la historia global de Italia en la primera globalización, en términos de la historia de la ciencia y la técnica y qué estamos contando aquí, cuáles son las capas de cultura y experiencia global con las que nos conectamos. ¿Podemos verlo o podemos no verlo? ¿Podemos rechazarlo? ¿Podemos intentar entenderlo? Eso es un problema de cada uno. Esto está ahí. Y en el caso de Cartagena, digamos que hay 2 hechos llamativos, ¿no? Primero, y yo creo que es muy importante, estamos hablando de obra pública mestiza. Por supuesto, lo que él conocía del norte de Italia, de España, de las Islas Canarias, fíjense en este muro de Cartagena de Indias, lo intentaban adaptar allí. Pero ¿qué materiales había? ¿Cómo se podía construir? ¿Cómo trabajar con indígenas, algunos quizá cautivos de guerra, muchos de ellos asalariados? ¿Cómo trabajar con artesanos y cofradías de especialistas en piedra, en clavos o en madera? A veces antiguos esclavos ahora libres.
cómo trabajar con la diversidad humana del mundo y hacer y producir obras públicas, cómo encontrar piedra como esta, ¿no? Que allí no había piedra. Si van a Cartagena no hay piedra, hay que traerla de otro lado. Cómo utilizar cal como mortero para poder asimilar los materiales, son cuestiones típicamente técnicas. Todo eso da lugar a, digamos, una manera de fortificar y de construir ciudades que es muy expresiva del pacto político que tiene detrás la monarquía hispana. Otro elemento que yo creo que es muy importante en el caso de Antonelli, pues es esa ubicuidad en el espacio, ¿no? Estuvo en Puerto Rico, en Cuba, en Jamaica, en Panamá, en actual Colombia, en Magallanes, en el sur de Brasil. Esta gente estaba en todas partes, ¿no? Creo que estamos hablando de pioneros de la globalización, en el sentido técnico del término. Otro de los hermanos, Juan Bautista, quizá en esto es particular, tiene un hijo en España y va a tener luego ya, dan lugar a dinastías criollas. No son solo ingenieros italianos de nacimiento o italianos nacidos en España, sino que hablamos ya de la tercera generación. Ya estamos hablando de nietos y sobrinos que nacen en Cartagena de Indias, en la actual Colombia, allí cerca, y se quedan allí, se casan dentro de las familias de notables del lugar, fundan dinastías de técnicos que se quedan allí por los siglos de los siglos. Ahí es donde García Márquez inventó lo de 100 años de soledad y las genealogías que permanecían. Estos son los padres fundadores. Però questi ingegneri si trovano anche con infrastrutture potentissime, grandissime, che hanno lasciato gli imperi anteriori. Come usano gli ingegneri della monarchia spagnola le infrastrutture che hanno lasciato gli Aztechi, gli Inca, i Maya? Creo que tenemos una imagen de un puente para explicarlo un poquito. Andiamo un lo po' digo più porque, veloci perché ci mancano pochi minuti. Pero si podemos ir la imagen del puente, lo vamos a poder explicar muy bien. Sí. La cuestión que has planteado. Ahí hay esa imagen. Ese es un punto clave. ¿Estamos hablando de ingeniería europea en ultramar? No. Estamos hablando de algo distinto. Como las personas, las tecnologías y las culturas son adaptativas si quieren superar la épica del día después. Si no solo llegamos, sino que además nos quedamos y volvemos a casa para contarlo. Esta es la lógica de los imperios preindustriales. La limitación, la negociación, el escenario prospectivo. A mí me gusta esta imagen para poder responder la cuestión, Mónica, porque ahí tenemos la zona cero del conflicto cultural y tecnológico. Hay dos escenarios, y hay mucha documentación sobre esto, que producían en el encuentro entre indígenas y europeos, españoles o genoveses o portugueses, lo que fuera, producía el tabú, producía el conflicto final. Los europeos, los españoles tenían pánico a utilizar puentes hechos con materiales vegetales. Algunos de ustedes pueden conocer bien el mundo andino. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Cómo convences a un señor de Turín o de Madrid o de Londres o de Ámsterdam para que cruce por ahí, ¿no? Claro, nosotros estamos muy acostumbrados ya a esto. Confiamos. Cualquier obra pública implica un factor de economía moral de la confianza, ¿no? Y de pacto social. Hay un contrato. Si el Estado me pone eso ahí, el rey me lo pone, yo creo que voy a poder cruzar. Bueno, los españoles tardaron 30 o 40 años en confiar en este tipo de puentes, porque no les cabía en la cabeza que eso fuera sólido, que pudiera sostener el peso. Cuando entendieron que las personas cruzaban, los indígenas se reían de ellos. ¡Ah, qué tontos son! ¿Cómo no cruzan? Y quieren, en cambio, caminar 15 kilómetros, ¿no? Luego vino el asunto siguiente, fue cruzar con un caballo. Acuérdense que en América, antes de 1492, no había caballos. Con lo cual, ya estamos hablando de un horizonte técnico para indígenas y para españoles distinto. Y ahora volvemos al puente, por responder la pregunta del mestizaje, el anterior. Questo, sí. Esta. Este es el mismo
escenario cero de la globalización cultural y tecnológica al revés. En América no se utilizaba el arco de medio punto en las obras. Se conocía, pero no se utilizaba. Con lo cual, cuando los españoles llegaron a construir puentes, o el fraile Tembleque, por ejemplo, que es otro de los frailes ingenieros, y tiene que construir un puente para unir un escenario, una orografía dificilísima, ¿qué es lo que construyen nuestros ingenieros mediterráneos y europeos? Un armazón de madera en el cual se construye la infraestructura en piedra. Esto se llama en español cimbra. Esto de la madera es la cimbra. Tú construyes el armazón de madera, construyes el puente, retiras la madera cuando has terminado y el puente se sostiene. En los primeros puentes que se construían, como los españoles huían de cruzar por un puente vegetal, cuando llegaba el momento en el que los españoles, los indígenas y los africanos que habían construido un puente como este en México, por ejemplo, en el centro de México, cuando llegaba el momento cero, que era retirar el armazón de madera, los indígenas salían todos corriendo, disparados en todas las direcciones, porque esperaban una catástrofe, esperaban que el puente se cayera, ¿no? Y venía, bueno, la misma expresión cómica del otro lado, pero ¿por qué se van corriendo? ¿No se dan cuenta que el puente se va a sostener? No tienen que escapar, no, nadie va a morir porque retiremos el armazón de madera del puente. Bueno, yo creo que ese es el contexto que tratamos en el libro, ¿no? Como al final todo tiene que ver con negociaciones interculturales, nuevos materiales, nuevas tecnologías. Si van a México, yo creo que en México hay una especie de chiste de humor negro. Cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que nunca se cae? Las construcciones virreinales novohispanas, lo de los tiempos de la colonia. ¿Por qué no se caen nunca aquellos, no se cae casi nunca, aquellos edificios? Porque están hechas con un material, que era el material que podían utilizar, que incorporaba la piedra, si la había, el tezontle. El tezontle, palabra náhuatl, es la piedra porosa volcánica. Lo que había, imagínense esa pared hecha con fragmentos de piedra, la estructura y tezontle. Eso no hay quien lo tumbe, porque cuando viene el terremoto, la piedra es muy flexible y es perfectamente capaz de integrar las ondas sísmicas. Bueno, yo creo que esa es la imagen que queda, ¿no? La de la capacidad de incorporar, de comprender lo que hay al otro lado y, insisto, en términos empresariales, científicos y tecnológicos y humanos, esa es la cultura de la primera globalizzazione. Il ponte che poi ha una funzione di livellamento sociale, perché sopra il ponte passa tanto il viceré come effettivamente l'indigeno o l'agricoltore. Quindi questa immagine di fare il ponte davvero per tutti, che era la vocazione degli ingegneri dell'impero, stravolge il nostro punto di vista sulle infrastrutture. Questa e tutte le altre infrastrutture, abbiamo visto i moli, abbiamo visto gli arsenali, ci sono state le missioni, ci sono stati gli ospedali, ci sono state le città, perché fondamentalmente è un impero di città, l'impero spagnolo. Chi li finanziava? Come si finanziavano? Lo pagaban nuestros impuestos. Bueno, la estructura financiera de la monarquía española estaba basada en cajas reales. Hay dos centros fundamentales de la producción de plata, una en México, en Zacatecas, y otra en Potosí, en Perú, que son las que crean, para los marxistas que haya en la sala, la acumulación originaria del capitalismo. Esto es la plata de Potosí más la plata de Zacatecas en México, que acaba todo en China, no se olviden, casi toda acaba en China para pagar nuestra balanza de pagos deficitaria. Hasta la revolución industrial, China es el gran lugar de atracción de la plata a nivel global, pero no me voy a escapar de la pregunta. En el caso de las obras había una estructura de regionalización mediante los llamados asientos y los llamados situados. El rey sitúa esta cantidad de plata en Magallanes o en Cartagena o en La Habana. Había lugares productores de moneda y lugares de producción,
muy organizada y muy sofisticada, y lo que se pagaba era el 20% de los impuestos, el famoso quinto real. En la estructura hacendística de la monarquía española, ese quinto real, incluido unos tributos personales, una renta personal, un impuesto que había que pagar por capitación, cada persona lo pagaba si era tributaria, ese dinero es el que en los casos de la infraestructura y de las obras fundamentalmente se destinaba a gastos de defensa, a gastos de financiación de la monarquía, a pago salarial, etc. Pero podemos decir dos cosas. La primera, el precio del imperio es la ruina de Castilla. Es una vieja frase, ¿no? El tesoro americano, el oro de las Indias, que hay, bueno, tantas falsedades en torno a esto, solo era el 4% del ingreso total de la hacienda española. El 96% lo pagaban los reinos peninsulares, lo pagaban Castilla, lo pagaba Aragón, en su caso territorios italianos de la monarquía también. El 96%. El 4% era la parte americana. Y la parte americana, además, cada vez más en el siglo XVII se reinvierte dentro de los propios territorios americanos, por las crisis logísticas, por las guerras y por la necesidad de la inversión. Por decirlo de otro modo, si buscan el oro en las Indias, visiten las ciudades latinoamericanas actuales en sus cascos urbanos, en sus monumentos, en sus trazas. El oro de las Indias es un mito europeo, cada vez más durante el siglo XVII, y el costo de las fortificaciones, los puertos, los arsenales, tenía que ver con los circuitos de las economías locales, incluso en Filipinas frente a China. Eso es lo que estamos estudiando ahora en buena parte. Pero hay una estructura federal, podríamos decir, de financiación de la monarquía en general y de las obras públicas en particular. Questo è un saggio importante perché cambia completamente, cancella quei luoghi comuni sulla leggenda nera che ancora il lettore medio magari si porta avanti. Volevo tornare un momento, i cammini reali, che oggi per esempio la Route 85 negli Stati Uniti passa direttamente su un cammino reale, e dovremmo anche domandarci che cosa farebbero gli Stati Uniti. Abbiamo iniziato parlando di un ponte, che cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti senza i 600 ponti costruiti nel loro territorio attuale dalla monarchia globale spagnola. Però vorrei tornare un momento, abbiamo parlato del meticciato, del talento umano, che è una caratteristica peculiare dell'impero spagnolo, ma vorrei tornare al concetto di viaggio di ritorno, tornaviaje. Perché è fondamentale. In un impero preindustriale è importante andare avanti, ma c'era la paura di non poter tornare indietro. Io questo lo vorrei ricalcare, e vorrei che lei chiudesse con un panorama di come si sono dominate, disciplinate le correnti e i venti. Ci sono volute 2 generazioni di naviganti per farlo, da Colombo in poi. E quindi come si disciplina appunto la distanza e la difficoltà di venti e correnti. Pues primero un apunte sobre lo del camino real, ¿no? Acuérdense que el 56% del territorio de los actuales Estados Unidos formaba parte del Imperio Español en 1800. Esto no es una historia hay una historia hispana de Estados Unidos, que cada vez estamos trabajando más con ella. La capital del Imperio Español era México, porque México estaba en mitad del mundo, entre China por una parte y Europa por otro. Era una estructura de red la que sostenía todo esto. Pero no me voy a escapar de la última cuestión. Lo lógico es que los vientos y las corrientes fueran completamente imprevisibles. Un viaje de América a Europa duraba entre 2 o 3 semanas y 2 y 3 meses. Imagínense que uno llega a un aeropuerto y le dice, bueno,
entre dos semanas y 2 meses, hombre, hay una elasticidad de llegada, lo cual quiere decir que hay que llevar agua, que hay que tener alimentos. Es un mundo que yo creo es muy importante recuperarlo en nuestra falta de humildad ante la naturaleza, nuestra falta de capacidad de integrar o nuestra confianza excesiva en la capacidad de la tecnología. Los humanistas sabemos muy bien que la tecnología es una mediación cultural, funciona según dónde y según cómo, y si usted no tiene en cuenta la cultura, nunca va a funcionar, ya está. Y por ahí hay mucho debate, claro que sí. Pero, ante todo, hay una serie de rutinas y de protocolos en la navegación. Podemos ir a la imagen de un galeón de Indias. Esta, quiero que lo expresa muy bien. Una buena investigadora, Ana Crespo, dice que lo más parecido con una nave en los siglos anteriores, con una nave que nos llevara a Marte, es un galeón de las Indias, ¿no? Un barco que fuera capaz de llegar a México, a Veracruz en 3 semanas solamente, ¿no? El conocimiento de los vientos y las corrientes es razonablemente estable hacia 1550-60, cuando la carrera de Indias y las flotas establecen sus rutas, saben cuándo deben salir, cuándo son las tormentas, cuándo son los huracanes, cuándo pueden aprovechar, por supuesto, del mejor modo los elementos de cambios. Y a eso se suma en 1565 el llamado la nao de China o el galeón de Manila. Esa es la pieza que cierra la historia marítima, ¿no? Cuando podemos ir en barco no solamente de Europa a América y de América a Asia, sino que también podemos regresar. Podemos regresar desde América hacia Europa y podemos también volver de China, de Manila, de Filipinas y de China luego hasta México. Ahí es donde el mundo se hace nuestro, ahí es donde los seres humanos, creo que construyen definitivamente una estructura, bueno, de ocupación de todas las ecologías como posibilidad, ¿no? Y bueno, lo que hay ahí también es un escenario de absoluta incertidumbre. Claro, también nos cuesta mucho imaginar, ¿no? Nos despedimos esta mañana de nuestra familia y le decimos, bueno, te veo esta tarde, te veo esta noche. Bueno, el te veo esta tarde o te veo esta noche en este mundo que nos precede, podían ser 7 años, podían ser 21 años. Mucha gente nunca se sabía si iba a regresar, si se perdía. Hay muchos destinos definitivamente, bueno, metamorfoseados. Las fronteras del mundo se tragaban a las personas, como dicen todavía en el Amazonas, ¿no? Se lo tragó la selva. Eso es una frase muy de esta época de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que seguramente es lo que la historia y la cultura nos pueden explicar hoy, ¿no? Tenemos que recuperar la humildad y la incertidumbre, ¿no? Y no creernos estos cuentos deterministas, hipertecnológicos y completamente negadores del valor de la cultura y de la historia. Credo che la tirannia del tempo, il fatto che abbiamo iniziato con 10 minuti di ritardo ci obblighino forse a saltare il turno di domande. C'è qualcuno che al volo ha qualcosa da chiedere? Sì. Sì? Allora se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Cedemos a la tiranía del tiempo entonces. Cediamo, però concludiamo. Questa è un'epoca, l'epoca soprattutto il 5 e il 600 è un'epoca in cui cambia anche la lingua spagnola adattandosi a questa potenza di costruzione delle infrastrutture. Si dice, in questo momento si inizia a dire che il sapere non si acquisisce ma si costruisce. Sappiamo che la lingua ci riflette sempre quello che poi la realtà quotidiana ci fa vivere. Quindi in questo periodo è quando si inizia a dire che il sapere si costruisce. Volevo chiudere con una proposta di etimologia che nasce in questo libro, è intraducibile in italiano, però imperio in questo caso potrebbe essere equivalente non di forza ma di amparo, quindi di accoglienza e di protezione, che è quello che creano le infrastrutture intorno alle persone. Professore, grazie a tutti, grazie Biennale Tecnologia, grazie Politecnico, di cuore.
Gracias.